Muy buen día. El 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas a otra de las sesiones de este 14º Simposio de Historia de Tijuana. Hoy nos acompaña Elizabeth Villa, quien es residente y nativa de Tijuana. Elizabeth es licenciada y maestra en literatura y doctora en historia. Es autora del libro de narraciones Apología de la Brevedad por la editorial Existir en 2010. Además, el del poemario Memorias de una molécula, editado por Pinos Alados en 2018, y de la investigación histórica Entre el vacío y la orfandad, Sociedad y prácticas culturales en Tijuana, 1942-1968, publicado en 2018 por el Secut. Ha participado como autora en las antologías de poesía Nuestra cama es de flores, publicado también por el Centro Cultural Tijuana en 2008, en el libro de narraciones Cuentario, por Desliz Ediciones en 2012 y recientemente en Antología de Cuentos Pulposos, publicado por Lapicero Rojo apenas en 2020. Elizabeth recibió la beca del Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artístico por el periodo 2018-2019 para realizar la investigación 1973, el ascenso de la joven literatura. Se dedica a la enseñanza de la lengua y la literatura, mantiene con regularidad una columna sobre historia cultural de la frontera para el diario digital La Jornada Baja California. Hoy, la doctora Villa nos presenta Mujeres Poetas y Campo Literario en Baja California, 1962-2000, primeras aproximaciones. Doctora, de nueva cuenta, muchas gracias por estar tanto en el Instituto Municipal de Arte y Cultura como en el Archivo Histórico de Tijuana, particularmente en esta actividad que significa mucho para nosotros, el Simposio de Historia de Tijuana. Pues bienvenida y el tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias, Josué. Gracias por aceptar la ponencia. Yo atendí a la convocatoria que hace anualmente el Archivo Histórico a través, del IMAC, del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Atendí a la convocatoria y entonces, ya seleccionaron la ponencia, lo cual me da mucho gusto. Voy a decir que voy a hacer una presentación. Voy a leer la ponencia en esta ocasión, no solo leer mis presentaciones, pero como le comentaba Josué, tiendo mucho a la dispersión y a irme demasiado lejos cuando no traigo un guión. Y en esta ocasión me gustaría atenerme a lo que he plasmado en la ponencia que envié previamente al archivo histórico. Hay algunas modificaciones que tiene, porque en el transcurso de cuando envié la ponencia, que fue hace unos 2 meses, me parece, o un mes y medio, no había localizado cierta bibliografía por las condiciones de la contingencia del COVID, pero una persona de Ensenada me facilitó su biblioteca personal y entonces ya pude encontrar algunos libros que necesitaba para hacer el encuadre de la producción literaria poética de las mujeres en el siglo XX. La ponencia se llama Mujeres Poetas y Campo Literario en Baja California, 1962 al 2000, y son las primeras aproximaciones. Pues debo decir que llevo trabajando con este tema de las mujeres en el campo, de las mujeres poetas en el campo cultural de Baja California, aproximadamente desde diciembre del año pasado. En plena contingencia surgió este proyecto en el que me di cuenta de que contaba con una gran bibliografía de producción literaria de mujeres poetas, y me di cuenta que era una bibliografía muy amplia. También me di cuenta que no había un trabajo que hablara sobre la producción literaria de las mujeres, y me di a la tarea primero de armar un corpus, de investigar quiénes eran esas mujeres que escribieron. Afortunadamente hay muchas evidencias, como lo voy a mostrar ahorita, del trabajo de esas mujeres. Ha habido, pues, para lo, digamos, corta que ha sido la historia y el trabajo de investigación de la literatura en Baja California, sí hay bastantes evidencias. Muchos trabajos de estos autores todavía son localizables incluso en librerías. Las ediciones no se han agotado. Y ahorita les mostraré mis evidencias. La organización del texto comprende estas tres partes y voy a empezar a leer la ponencia.
Este documento tiene como propósito presentar los avances en torno a una investigación de mayor alcance sobre el trabajo de escritura de las mujeres en la configuración del campo literario regional de Baja California. Para su realización me ha apoyado en investigaciones realizadas por estudiosos mexicanos y en evidencias recolectadas por mí en el trabajo de archivo para anteriores investigaciones. Su desarrollo comprende la revisión y análisis de esas fuentes desde una perspectiva de género, al considerar a la mujer escritora y su producción poética como los sujetos por historiografiarse. El periodo de estudio está delimitado por el siglo XX, aunque he de reconocer que este largo alcance y sus subdivisiones se precisarán en la medida en la que vaya adquiriendo una mayor comprensión sobre el mismo. Organicé el texto en 3 apartados que desarrollan A, los primeros indicios de una escritura poética desarrollada por las mujeres en Baja California; B, la presencia de mujeres poetas en 5 antologías de poesía de la historiografía literaria de la región; y C, una reflexión sobre la necesidad de construir la historia de la escritura desde la perspectiva de género. El acopio de fuentes me ha permitido además identificar un corpus de 118 mujeres poetas y algunas entrevistas y semblanzas de algunas de ellas. Estas últimas evidencias no forman parte de esta ponencia debido a las limitaciones de la extensión de este escrito y porque considero que requiero de mayor tiempo para su análisis e integración en el cuerpo de la investigación. Una vez especificadas estas coordenadas, presento el desarrollo de los 3 apartados anunciados en este breve texto introductorio. Bueno, vamos al primero. Los primeros indicios de una escritura poética femenina en Baja California se remontan a mediados de siglo, concretamente 1962, 63 más o menos, y es la parte de la que voy a leer ahora. Quiero comenzar señalando que aunque las fechas de la aparición de la producción literaria en Baja California no son del todo precisas, no son precisas porque, bueno, falta investigación, pero hay algunos críticos, investigadores como Humberto Félix Berumen, que datan más o menos como desde el 32 la producción literaria, pero sí falta mucha investigación, sobre todo en fuentes hemerográficas, salir del canon bibliofílico para buscar el inicio, podríamos decirlo, los primeros inicios de la literatura en Baja California. Pero bueno, no son todavía del todo precisos y en la revisión de algunos archivos y colecciones yo he logrado identificar algunos de los que podrían ser los libros más antiguos del entonces Territorio Norte. Se trata de apenas 19 libros, publicados entre el periodo de 1943 a 1961, que tienen como motivos principales desarrollar temas de carácter cívico e histórico y cuyos autores son escritores masculinos, con excepción de los volúmenes de relatos El profesor dijo, de Laureano Sánchez Gallego, y A Tijuana, nosotras las gringas, de Miguel Ángel Millán Peraza. Debido muy probablemente a una necesidad urgente de reflexión sobre la falta de identidad en el naciente Estado, estos primeros libros semejan, más que nada, monografías sobre acontecimientos relevantes para el territorio, como la defensa heroica contra los filibusteros de 1911 o descripciones de la geografía, flora y fauna regional. Si las primeras publicaciones se dedicaron a configurar espacio e historia, fue hasta mediados del siglo XX cuando aparecieron los primeros indicios del cultivo de una sensibilidad todavía muy vinculada a la indagación sobre la identidad regional. Un ejemplo de esto es el que pudiera considerarse como el primer libro de poesía producido y publicado por un autor local. Se trató del poema Salvatierra, obra del autor Héctor Benjamín Trujillo, composición de tono épico dedicado a la memoria y obra del jesuita Juan María de Salvatierra, fundador de la misión de Nuestra Señora de Loreto en 1967. Ese sería el primer libro de poesía que yo he localizado en mis evidencias, pero podría existir producción poética anterior a la de Héctor Benjamín Trujillo que pudiera estar en los archivos. A la aparición del libro de Benjamín Trujillo le siguió en 1962, perdón, dije un dato mal, la obra del jesuita Juan María de Salvatierra, fundador de la misión de Nuestra Señora de Loreto en 1800. A la aparición del libro de Benjamín Trujillo le siguió en 1962 el poemario Cantos de Luz y Sombra, de la poeta ensenadense Ana Lagos Graciano. Descubierta por medio de un concurso de poesía promovido por el periódico local El Mexicano, la escritora Ana Lagos fue el primer rostro visible del quehacer poético realizado por una mujer en el Estado.
De Lagos Graciano no se conoce ninguna publicación posterior en español, aunque es probable que exista algún trabajo suyo inédito en inglés, idioma al que la autora migró después de contraer matrimonio con un ciudadano norteamericano con quien vivió en California hasta su muerte. Hay algunas evidencias y hallazgos, comunicaciones personales que he tenido con los descendientes de Ana Lagos, en el que me han manifestado que ella siguió escribiendo, pero en el idioma inglés. Y estaban los familiares por publicar una antología de esas obras. Bueno, en el mismo año en que apareció la obra de Ana Lagos, considerada ahorita por mí la primer poeta baja californiana, el médico Cirilo España dio a conocer su libro de poesía Norsimalia en edición de autor. Y en los 5 años siguientes no se publicó ninguna otra obra de una mujer, en tanto que la producción poética se iba conformando en un corpus en el que predominaba el trabajo de los hombres. En el corto periodo de 1963 a 1966 se publicaron 8 libros de poesía de autores masculinos, que son Antología de Poesía Revolucionaria de 1963 de Jesús Sansón Flores, 3 cantos a Baja California en 1964 de Jesús López Gastelum, Poesía 1963 de Salvador Michel Jovian, Canto a Juárez en 1965 de Miguel de Anda Jacobsen, La Casa 1965 de Alberto Gómez Barbosa, Las Hogueras del Ocaso, 1965 de Alfonso Vidal y Planas, Ecos del Cuchumá de 1966, de Víctor Manuel Peñalosa, Pétalos al Aire de Valdemar Jiménez Solís del 66 y Raíces de Primavera, también del 66, del poeta Julio Rodríguez Baraja. Fue hasta 1967 cuando logró ver la luz la obra de otra poeta, Olga Vicente Díaz Castro, quien publicó su poemario Pétalos bajo el sello editorial Hermo. A esta obra le siguieron dentro de la producción femenina los trabajos de Aida Castro de Hernández titulados Rescoldos de un ayer en 1969 de Ediciones Carlo y Poesía y prosa erótica galante de 1977 en edición de autor. Bueno, vamos a ver aquí una lámina en la cual yo estos datos ya los tenía de otra investigación anterior que realicé, que no tenía esta perspectiva de género, pero pues sí hablaba del campo cultural en Baja California. Y aquí tenemos las producciones de poesía de 1961 al 77. La mayor parte de estas obras las encontré en el archivo, la colección Rubén Vizcaíno Valencia, la mayor parte, aunque hay algunas que provienen del archivo histórico. Y entonces aquí yo enlisto, voy a hacer un poco acá la pantalla, mientras, enlisto desde 1961 hasta el 77 aproximadamente, es lo que he indagado en archivo, que he visto físicamente los libros, que no solamente tengo el título y el nombre, sino que he ido a tomar fotografías, hacer el registro. Y aquí tenemos de estos 21 libros de poesía publicados entre el 61 y el 77, pues destacan para fines de mi investigación y los trabajos de las mujeres. Está aquí el texto de Ana Lagos Graciano, Cantos de Luz y Sombra, del 62, Pétalos, de Olga Vicente de Castro, este me lo proporcionó el archivo histórico. Rescoldos de un ayer, poemas de Aida Castro de Hernández. Esta edición es el único libro que he encontrado publicado por la Asociación de Escritores de Baja California. No he encontrado otros libros publicados por la asociación como editorial. Granero del Sentimiento, de la señora María Luisa Melo de Remes, y Poesía y prosa erótica galante, de Aida Castro de Hernández, del cual ese sería el único que no tengo físicamente, que solamente tengo el nombre y el año, y que está pendiente de conseguirse, a ver si en acervos en Mexicali es probable que lo encuentre, porque es el único lugar en donde lo he buscado, o en Estados Unidos probablemente, porque en Tijuana ya, y en Ensenada creo que ya limpié todos los repositorios en los cuales podía haberlo encontrado. Bueno, pues dice, continúo con la ponencia. Según algunos índices consultados, las décadas de 1940 a 1970 fueron escasas en cuanto a producción poética femenina, pues se distinguen apenas 3 nombres de poetas mujeres en un corpus aproximado de 20 autores. Bueno, aquí estamos viendo, estamos viendo más mujeres, más de 3, porque encontré más mujeres. Serían 1, 2, 3, 4 mujeres, ¿no? Encontré una más.
4 mujeres, 3 nombres de poetas mujeres en un corpus aproximado de 20 autores. Esta nómina tan reducida de autoras puede deberse a lo que ya ha sido señalado por varios investigadores mexicanos, que la escritura de las mujeres ha ingresado tardíamente al canon bibliofílico debido en gran parte a que las autoras suelen publicar su obra literaria, especialmente poesía, mayormente en revistas y suplementos culturales. Esta situación ha sido notada por la investigadoras del siglo XIX como Leticia Romero Chumacero, quien en sus trabajos de recuperación sobre poetas ha notado este sesgo en la presencia de autoras que no trascendieron las publicaciones periódicas. Es característico que como agentes constructoras de su propia identidad, a las escritoras mexicanas les ha llevado bastante tiempo decidirse a compilar sus obras en libros. Asumirse como alguien que maximiza todos los alcances que su propia obra puede conseguir es un fenómeno cultural reciente en la escritura de las mujeres y un rasgo que se debe considerar en el balance que cualquier historiador o historiadora realice sobre las particularidades de las generaciones literarias femeninas. O sea, con esto quiero decir que tendemos hacia el canon bibliofílico, o sea, a creer que no existe la escritura de las mujeres porque no hay libros. El canon de libros, se le llaman a algunos críticos literarios canon bibliofílico. Pero tendríamos que ir para encontrar para demostrar que la producción literaria existe, que está fuera del canon bibliofílico, tendríamos que ir a la hemerografía, a revistas, periódicos, porque toda una obra puede estar volcada en esos soportes, como lo han demostrado investigaciones que han rescatado, por ejemplo, autores como Francisco Zárate Ruiz, que es un autor del siglo XIX, que toda su obra se encontraba en periódicos, o el autor de La Rumba, José de Cuellar, que su novela se encontraba en periódico totalmente. Bueno, dice, en estas primeras décadas en las que se definen algunas pautas del campo literario baja californiano, es posible reconocer la presencia de 18 mujeres que se asumieron como creadoras, al menos nominalmente. Sus nombres y algunas referencias generales las podemos encontrar entre la membresía de la Asociación de Escritores de Baja California, agrupación que reunió a 193 autores a lo largo de toda la península entre los años de 1965 a 1968. Y aquí está, este cuadro proviene de mi anterior investigación a esta, la que realicé en la tesis del doctorado, en la que rastreo la existencia de esta asociación, que es el primer grupo literario formalmente constituido en Baja California y que alcanza a tener cerca de 200 miembros a lo largo de toda la península. Pero en cuanto a las mujeres, tenemos 18 mujeres registradas dentro de la Asociación de Escritores de Baja California. No me consta que todas estas mujeres, estas 18, tengan obra publicada en libro, pero muy probablemente la mayoría de ellas tienen su obra dispersa en publicaciones hemerográficas, suplementos culturales. Algunas de ellas, pues sí las podemos reconocer, como ya las mencioné. Aquí está la señora Aida Castro Hernández, está Ana Lagos Graciano, está Josefina Rendón Parra, la autora de Pétalos, está la señora María Luisa Melo de Remes, Olga Vicente Díaz Castro y Rosa Nieto de Sánchez, que son las que sí tienen obra publicada en libro. Pero, por ejemplo, la obra de Marta M. Salas, toda su obra inédita se encuentra en el archivo del profesor Rubén Vizcaíno Valencia. Ahí están los manuscritos de Marta M. Salas, que tiene poemas y una novela inédita. Esos son oportunidades de investigación para quienes quieran seguir estas vías. Bueno, por ejemplo, también está el trabajo de Tamara de Mendoza, que ella sí está en algunas antologías, pero con muestras de su poesía, pero que no he encontrado un libro de su autor. Bueno, dice, los nombres de las mencionadas, Ana Lagos Graciano, Olga Vicente Díaz Castro y Aida Castro Hernández, se encuentran en la siguiente lista de escritoras adscritas a la Asociación de Escritores de Baja California. Y es la lista que estoy presentando en este momento. Acerca de este listado, debo señalar que en el proceso de su integración hay varios factores a ponderar. Uno de ellos es que varios de los nombres en él reunidos provienen de una revisión de las solicitudes de ingreso que las mismas autoras dirigieron a la Asociación de Escritores.
a fin de ser consideradas dentro de la membresía de la sociedad. Entre los requisitos que se debían cumplir para ser admitido o admitida, según lo indica el mismo formato de la solicitud, estaba el presentar como anexo una muestra de la propia producción literaria. En ninguno de los expedientes de ingreso de los autores adscritos a la asociación, hombres y mujeres, existen esos anexos. Solo se hace mención de la obra publicada, como presento aquí. Esto es un ejemplo de la solicitud que presentó Marta M. Salas González para ser admitida como miembro activo de la Asociación de Escritores de Baja California. Entonces, estaba este formato, que era un oficio muy formal, que era una plantilla ya prediseñada, le decimos como un machote. Entonces ya estaba esta hoja mecanografiada a la que le faltaban algunos datos, y el autor o autora tenía que anexar su fotografía, ponerle la fecha, que aquí Marta M. Salas no le puso la fecha, y firmarla. Aquí Marta M. Salas firma, pero dice: por medio de la presente solicitud pido ser tomado en consideración como miembro activo de la Asociación de Escritores de Baja California, así como participante del primer Congreso de Escritores que se iba a realizar en ese momento. El propósito también de crear la asociación fue reunir en un evento público a la mayor cantidad de autores, pues para hacer, digamos, como una especie de censo y ver cuántos autores existían en ese momento en Baja California, solamente en Baja California. Y ya después esa convocatoria se extendió hacia el territorio sur. Enterado del contenido de la convocatoria y expedido por el comité organizador y reuniendo los requisitos señalados por la misma, envió el material literario exigido para el efecto. Ahí tenemos. O sea, el autor o autora tenía que demostrar que tenía producción literaria. Adjunto, además, el currículum vitae y las 3 fotografías tamaño referencial a que se refieren los incisos correspondientes. No lo veo muy bien. Dice: hago la declaración a este comité que pondré todo lo que está en mi parte, elaborando con lealtad e interés, para lograr los fines a que hubiera sido convocado por los escritores de la entidad. Entonces ahí firma Marta M. Salas González. Está la nota, una nota. Entonces, bueno, de este lado tenemos el currículum que anexó Marta M. Salas. Ahí dice que nació en Culiacán, Sinaloa, en 1945, en donde estudió, cuáles fueron sus grados. Y si se fijan, ahí, bueno, está muy legible la solicitud del currículum, el formato, porque el formato del currículum me di cuenta al revisar varios que es el mismo. Ellos nada más tenían, ellos y ellas tenían que revisar, que rellenar la parte que faltaba. Entonces, por ejemplo, las preguntas que hace, algunas escritoras pues no las podrían cumplimentar. Por ejemplo, dice: cátedras que profesa o ha profesado. Pues, ¿cuántas mujeres podían impartir una cátedra en 1965? Muy pocas, ¿no? Otras instituciones científicas y culturales a las que pertenece. Igual, yo he revisado las asociaciones de aquella época, era escasa la membresía de mujeres. Entonces sí había ciertos requisitos que limitaban el ingreso. En el caso de Marta M. Salas, pues ella pudo entrar a la asociación porque demostró que tenía obra publicada. Entonces, por ejemplo, dice: distinciones y honores que ha recibido por sus trabajos, diplomas, premios, etcétera. Entonces ella contesta: en algunos periódicos he recibido libros. En el año de 1961 ganó un concurso convocado por el profesor Rubén Vizcaíno Valencia. Y luego dice: obras que ha publicado en el número 10, dice 30 poemas publicados en fechas distintas a partir de 1961 a la fecha, en el periódico Noticias, en el semanario Extra y en el también semanario, no alcanzo a leer bien, de Tecate, Guardián, ensayos y artículos publicados de fecha reciente en el segundo, y algunos de mis primeros trabajos en el periódico El Mexicano, en la sección cultural popular. Entonces este es un ejemplo, pero yo lo que menciono es que no muchas mujeres podrían haber ingresado a la Asociación de Escritores porque no podían demostrar que tuvieran todos esos requisitos de legitimación que eran necesarios para ingresar a la asociación. En el caso de Marta M. Salas, proviene de los concursos culturales y literarios que Rubén Vizcaíno Valencia promovió en la ciudad de Tijuana entre el 63 y el 65.
Bueno, dice, me parece pertinente hacer esta aclaración, puesto que aun cuando estas mujeres conformaron parte de la nómina de la Asociación de Escritores, no hay pruebas hasta el momento de que todas ellas tuvieran una trayectoria como creadoras. Tales indicios deberían ser contrastados con las pruebas empíricas de algún trabajo que las calificara como escritoras. Mantengo la hipótesis de que una revisión de la prensa y suplementos de la época ayudarían a corroborar las huellas de un oficio escritural público por parte de estas autoras que se asumieron como tales, al menos nominalmente. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del escrito, que hablo de las mujeres poetas en las antologías de Baja California. La lista de las autoras identificadas como creadoras activas y participantes de los trabajos realizados por la primera Sociedad de Escritores de Baja California no tiene correspondencia alguna con el número de ellas incluidas en las antologías publicadas hasta ahora, o sea, son más. Yo he encontrado las evidencias empíricas que las mujeres de la asociación, las que se calificaban a sí mismas como autoras, en número son mayor que las que aparecen en las antologías que vienen a partir de 1970, del 74. O sea, nadie las compiló a esta autora. Cuando se ha tratado de selecciones sobre lo más representativo del Estado, han sido pocas las autoras que han logrado atravesar el tamiz de la crítica. En esta sección revisaremos 5 antologías que han sido paradigmáticas para definir algunos periodos de estudio y generaciones literarias en la todavía muy joven tradición de esta región en el del noroeste. Bueno, empezamos con la primera. En 1974 apareció la primera antología de poetas en Baja California que llevó por título estas 7 poetas jóvenes de Tijuana, publicada por la recién nacida editorial Ivo Cali. La antología reunió a un grupo de jóvenes escritores a quienes los unía la feliz coincidencia de ser miembros de una nueva generación de poetas agrupados en torno a la revista Amerindia, publicación promovida y financiada por el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California. La antología de los 7 poetas integró una sola mujer, la escritora Ruth Vargas Leiva, quien para entonces había obtenido ya su primer reconocimiento como creadora, el premio de los Juegos Florales Septembrinos del municipio de Tijuana en 1973. Vargas Leiva además había sido miembro fundador del taller Voz de Amerindia, del que se desprendería después una revista. De entrada, parece que la pertenencia a un organismo oficial habría sido el primer filtro para que otras mujeres quedaran fuera de esta publicación. Como ya he señalado en otro lugar, Amerindia surgió como una respuesta institucional dentro de un contexto de negociación ante la serie de demandas políticas impulsadas por varios grupos juveniles en la década de 1970 en el Estado. Si bien los autores publicados en 7 poetas jóvenes de Tijuana no eran todos alumnos adscritos a la Universidad Autónoma de Baja California, sí mantuvieron en algún momento una relación discipular con el profesor Rubén Vizcaíno, quien formaba parte de la institución educativa y fungía también como coordinador del taller de poesía. Es hasta cierto punto comprensible que la selección de autores de esta antología obedeciera más que nada a la necesidad de brindar un espacio para voces jóvenes, debido a la urgencia de las circunstancias por las que atravesaban las instituciones ante la protesta juvenil, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Esa es la primera. 7 poetas jóvenes de Tijuana agrupa a 7 jóvenes poetas y entre ellos solo está una mujer. Pero en mis evidencias, por ejemplo, sí he encontrado que había otras poetas, por ejemplo, de preparatoria, ¿no? que publicaban en otras revistas, Malena Arriaga, por ejemplo, pero quizás no tenían una producción tan constante o no tenían una relación tan cercana con Rubén Vizcaíno Valencia para formar parte del taller Amerindia, del que después se desprendió la selección de 7 poetas jóvenes, porque finalmente la selección de 7 poetas jóvenes la hicieron entre Alfonso René Gutiérrez, hasta donde tengo entendido, y José Jesús Cuadra. Parvada es la segunda antología que reunió el material de 24 autores nacidos entre 1940 y 1965, y de quienes se identificó como uno de sus rasgos unificadores el presentar un cambio, una ruptura con cierta tradición de poesía modernizante, en realidad quiere decir del modernismo, que había imperado desde principios del siglo hasta casi su mitad. Dentro de la selección en la que se intentó reunir a 2 generaciones con 25 años de diferencia,
aparecen solo 6 autoras. Para el caso de esta antología, la ausencia de un mayor número de mujeres podría haber obedecido al criterio estilístico de la selección. Y como señala José Javier Villarreal, quien hace la reseña de este libro, se quiso actualizar la nómina de autores que demostraban un alejamiento total de las formas modernistas. Entonces, la mayoría de las autoras de las generaciones pasadas no habrían encontrado un espacio en este muestrario debido a que su poesía no tenía un carácter rupturista. Entonces, es muy probable que las antologías, Siete poetas jóvenes, Parvada, atendiendo al criterio de la ruptura generacional, no hayan incluido pues deliberadamente ni a hombres ni a mujeres que cultivaban el verso modernista, y que hay abundantes autores que quedaron fuera de las antologías solo por no ser autores vanguardistas. Porque finalmente creo que Siete poetas jóvenes y Parvada obedecían a criterios de selección literaria y no propiamente a criterios históricos. 7 años más tarde, el compilador de Parvada, Gabriel Trujillo Muñoz, publicó una obra mucho más ambiciosa que la primera. Se trató del estudio Un camino de hallazgos, poetas bajacalifornianos del siglo XX. Este trabajo de Trujillo Muñoz no es propiamente una antología poética, sino un estudio generacional, en el que se presenta un corpus histórico de 206 autores en total. O sea, la ambición es grande y los alcances de esta antología, que comprende 2 tomos, también lo son. Este criterio permite que por vez primera se lea a la creación poética baja californiana dentro de una narrativa con periodicidades que obedecen no solo a criterios temporales, sino estilísticos. El trabajo de investigación y construcción del objeto histórico es notable en este estudio, a todas luces pionero dentro de la historiografía literaria de Baja California. Un camino de hallazgos traza el devenir de la creación. Un camino de hallazgos traza el devenir de la creación, poética en el Estado a través de la descripción de 5 generaciones literarias. Y aquí están. Son la generación bohemio periodística, que abarcaría del 1904 al 41, la de medio siglo, que abarca del 42 al 56, la de la Californidad del 61 al 71, la generación de la ruptura del 73 al 83, y la de fin de milenio de 1983 a 1990. La descripción de cada una de estas generaciones está marcada por las tendencias estilísticas predominantes en cada una de ellas. El estudioso también da cuenta de las distintas posturas ante la creación literaria que iniciaron con la utilización del lenguaje poético como medio de denuncia social y continuaron su evolución hacia la experimentación formal. Dentro de estas transformaciones generacionales está también la profesionalización de los autores, quienes a principios del siglo eran periodistas autodidactas y hacia el fin del milenio ya se habían formado en talleres literarios sostenidos por instituciones educativas y culturales. Debido a los alcances de esta antología, que está guiada a la par por criterios históricos como estéticos, podemos encontrar un mayor número de mujeres poetas organizadas además por generaciones. Y aquí tengo una gráfica en la cual pues se ve, aquí en la ponencia está un poco más descrito porque están los nombres de las mujeres, pero para efectos de esta presentación virtual hice esta gráfica en la cual podemos notar que las distintas 1, 2, 3, 4, 5 generaciones identificadas por Gabriel Trujillo Muñoz van incluyendo muchas más mujeres, que en total son 47 mujeres las que están integradas en esta historiografía de la poesía baja californiana que representó Camino de Allá. Pues la bohemia periodística tiene una sola mujer, aunque yo he encontrado más mujeres de esta generación. Medio siglo, 3 mujeres, California 5, ruptura 10 y fin de milenio 28. En total son 47 mujeres. Un año después de la publicación de Trujillo Muñoz, apareció la antología Baja California Piedra de Serpiente de Luis Cortés Barrayón, que es esta que está al final y que consta de 2 volúmenes, cuya intención era abarcar la producción poética y prosística de los siglos XVI al XX. O sea, muy ambiciosa la intención de Cortés Bargalló, porque necesitaría más tomos para poder abarcarla, no solamente 2, poesía y prosa de los siglos XVII al XX.
La ambición de esta antología se vio plasmada en 2 gruesos volúmenes que la integraron, pero también en el recorrido que realizó el antologador, quien llevó el recuento desde la poesía indígena previa a la evangelización hasta la escritura de los poetas de la década de 1990. A pesar de la extensa periodización de esta obra, apenas se reúne el trabajo de 8 mujeres, escritoras de poesía. 7 de ellas pertenecen a las generaciones posteriores a la de 7 poetas jóvenes, y solo una mujer, Olga Vicenta Díaz Castro, es reconocida como una autora previa a la década de 1970. Es notable que la investigación de Cortés Bargalló es mucho menos exhaustiva que el trabajo de Trujillo Muñoz, al realizar un inventario más reducido de creadores de poesía, tanto de hombres como mujeres, en Baja California, en la península. Las intenciones ambiciosas que guiaron a Piedra de Serpiente habrían dado para una colección de varios tomos más, en la medida en la que se hubiera conseguido consultar otras fuentes para entonces ya disponibles, según lo muestran las investigaciones de Trujillo. Son casi 15 años los que median entre la última colección de poetas baja californianos y el trabajo siguiente de Roberto Castillo Udiarte. Bueno, vamos a poner primero esto. De Roberto Castillo Udiarte, quien en el año 2007 publicó Nuestra Cama es de Flores, antología de poesía erótica femenina que reúne el trabajo de 42 autoras. A diferencia de las compilaciones anteriores, en este libro no se distinguen marcas generacionales, pues el eje organizador de la obra es únicamente la reunión de textos que abordan temas eróticos y amorosos. A reserva de que se localicen otras evidencias, la obra de Castillo Udiarte sería la primera antología de mujeres poetas en Baja California, sesgada por supuesto por el tema erótico. Desde su publicación no ha surgido otro proyecto que intente reunir un número considerable de autores. Entonces aquí tenemos las 5 antologías de poesía, a menos que se me escape alguna por ahí, que tendría que indagar más, pero las que he encontrado, pues son la primera del 74, que reúne a los jóvenes poetas, la siguiente del 85, unos cuantos años, casi 10 años después de la primera, y después en el 92 y en el 93, muy cercanos ambas fechas, están las indagaciones de Trujillo otra vez y de Cortés Bargalló. Después del 93 ya no hay un intento. Hay una antología del Instituto Municipal de Arte y Cultura que se llama El Margen Reversible, pero es una antología muy limitada desde mi punto de vista a muy pocos autores. Podría incluirla también aquí, pero no tengo la evidencia. Y El Margen Reversible no lo localizo. Y después tenemos Roberto Castillo Udiarte, Nuestra Cama es de Flores, pero desde mi punto de vista, como hay un eje que reúne a los textos que contengan un carácter erótico amoroso, hay muchos autores que quedan fuera, aunque logra compilar 42, lo cual me parece un número bastante grande. Bueno, vamos a la tercera. Esta es Nuestra Cama es de Flores, que es una poesía, una antología bilingüe, publicada por el Centro Cultural. El tercer y último punto se llama la necesidad de historizar la escritura realizada por mujeres. Aquí tengo una serie de preguntas, que son las preguntas que guiarán el desarrollo de las siguientes etapas de esta investigación en la que me encuentro. La revisión de estas 5 primeras antologías me ha sido útil para reflexionar en torno a preguntas que estos trabajos compilatorios no responden. Todas estas preguntas están relacionadas con una necesidad de crear vías nuevas para la lectura de la escritura producida por mujeres. Esta conciencia me abre las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las periodizaciones y los criterios mediante los cuales se debe leer la poesía de autoras bajacalifornianas del siglo XX? ¿Cuáles son los rasgos estilísticos que distinguen a la obra de estas escritoras? ¿Qué tan condicionante ha sido el territorio para la producción y publicación de obras literarias producidas por mujeres? ¿A qué se debe el incremento de escritoras hasta fines del siglo XX? ¿Cuáles son las temáticas presentes en la poética de sus obras? ¿Cuándo y por qué aparecen las mujeres en la escena pública? ¿Qué es lo que las lleva a asumirse como creadoras? ¿Su escritura tiene rasgos de género? ¿Ha sido la educación formal un rasgo determinante para su inclusión en el campo de la palabra escrita? Estas preguntas me llevan a considerar que para historizar la escritura realizada por mujeres en Baja California durante el siglo XX es necesario abandonar el canon bibliofílico para profundizar en la revisión de la prensa y las publicaciones periódicas.
pues muy probablemente estas escrituras se encuentren en esos soportes. También es importante indagar el rol que tuvieron las instituciones mediante sus diversos programas para incentivar la creación literaria en una región que se ha caracterizado por su condición periférica respecto a los procesos de producción y distribución de los saberes culturales en nuestro país. En anteriores trabajos que he realizado sobre la cultura fronteriza, me he percatado que si bien la relación con la vecindad extranjera es ineludible, no siempre ha sido de intercambio y apertura. En periodos de fuerte afianzamiento de los valores nacionales, el rechazo hacia lo estadounidense ha estado muy patente, tanto en las prácticas sociales como en la escritura. Habría que identificar si la promoción de estas autoras se ha visto determinada por este fenómeno. En este sentido, también es pertinente reconstruir las posibles influencias que se han propiciado por la relación comercial, académica y cotidiana con los Estados Unidos de América y cómo esto ha determinado las tendencias en la escritura. Una última consideración dentro de estas primeras indagaciones está relacionada con la vida social de las mujeres dentro de este contexto fronterizo. En la revisión de la literatura académica he localizado los hallazgos de las estudiosas Ana Staples y Leticia Romero Chumaceros, quienes han constatado que entre los factores condicionantes para el surgimiento de la escritura producida por mujeres en México a partir del siglo XIX se encuentra en primer lugar el desplazamiento de la práctica escritural que ya se realizaba en el ámbito de lo privado, como cartas, diarios, memorias, hacia los soportes de lo público, revistas, periódicos, libros. En segundo lugar, las estudiosas apuntan hacia la transformación en las formas de sociabilidad femenina, que fueron ganando terreno lentamente más allá del ámbito doméstico, motivadas por una nueva apertura en espacios tradicionalmente reservados para los hombres, como instituciones académicas y sociedades literarias. Quiero cerrar este breve recuento de mis primeras aproximaciones señalando que las variables descritas anteriormente, medios de producción, territorio y sociabilidad, son fundamentales para iniciar nuevos caminos de construcción dentro de la historiografía regional, mismas que abonen en el reconocimiento de las aportaciones y singularidades de la mujer dentro del campo literario en Baja California. Bueno, voy a presentar los repositorios y ya con esto termino. Acervos y bases de datos consultados hasta ahora han sido estos. Algunos han sido particulares debido a que los repositorios institucionales se encuentran cerrados al público o se encontraron cerrados durante el tiempo en el que yo me di a la tarea de acopiar este material. Actualmente tengo la obra de 118 mujeres del 62 más o menos al 2020. No la he leído toda, pero sí es un pendiente que tengo, revisarla toda de siguiente etapa y encontrar características estilísticas, cuáles fueron los medios que facilitaron la producción de esas obras y hacer toda esta contextualización de la creación y el surgimiento de una obra literaria. Pero por lo pronto he consultado estos acervos. Está la colección particular de Eric Jair Palacios Castillo, que él le denomina Acervo de Literatura Baja California. Algunos libros los he consultado ahí, otros del Archivo Histórico de Tijuana, la biblioteca del Centro Cultural Artes del Libro, colección del grafógrafo, Libros y Café, que es una librería que además tiene un repositorio de obra de autores baja californianos. Esto sí fue un gran descubrimiento durante la pandemia porque desconocía que existiera ese repositorio. También tuve acceso a la colección particular de la poeta Elizabeth Algraves Gómez, así como de la poeta Elizabeth Casasus, y también el archivo particular de Flora Calderón Ruiz en el Senado. Otros trabajos que han compilado, que han hecho por lo menos la localización de los nombres, las obras y las fechas de publicación de estas autoras y autores hombres también en general, pues son las siguientes. El Diccionario Enciclopédico de Baja California, puesto en circulación o a disposición del público por el Instituto de Cultura de Baja California, es un recurso electrónico que se puede acceder por la web. También está el listado de la San Diego State University, que es otro recurso electrónico, que se llama así, Índice de Autores Baja Californianos, y que es una página que constantemente se está actualizando para tener una especie como de censo o base de datos de los creadores de la península. Bueno, también
algunos documentos que aparecen en esta ponencia provienen de la colección Rodén Vizcaíno Valencia, en concreto las que tienen que ver con el periodo del 65 a los 70 más o menos, y también de esa misma periodización algunos documentos que están en la Mandeville Special Collection. Por ejemplo, la obra de Ana Lagos Graciano la encontré ahí, en la Universidad de California en San Diego. Y pues bueno, con esto terminaría los avances de mi investigación. Espero en momentos siguientes presentarles ya una mayor apreciación del trabajo de escritura y de estilística y de medios de producción de estos autores. Gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Como siempre, es un tema necesario de revisar, porque vaya, leyéndote y escuchándote en conferencias anteriores, pues vaya, de alguna manera hablar en cierta época del campo literario en Baja California, pues es hablar del campo literario en Tijuana, ¿no? Y también del activismo cultural y todo, bueno, vaya, todo lo que tú desde tu expertise has venido manejando. Sin embargo, en esta ocasión buscas hablar específicamente de mujeres poetas. Por supuesto, el tema de las mujeres pues ya es un tema, ya es un tópico obligado de revisar ante el giro lingüístico, ante la apertura gracias a la perspectiva de género. Así es de que muchísimas gracias. Y de nuevo, a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, a nombre del Archivo Histórico, gracias por tu participación en este 14º Simposio de Historia de Tijuana. Y por supuesto, a nuestro público, gracias por seguir al pendiente de las actividades de este simposio, pero también de las actividades del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.